Muy buenos días. Juan 7, del 37 al 46. Y el 37 dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Gracias, hermano Juan Carlos. Los alguaciles que estaban al servicio de los principales sacerdotes y fariseos dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles fueron a prender a Jesús y simplemente no pudieron llevar a efecto su orden. Ellos lo oyeron y sus palabras los dejaron sin poder actuar. Eran palabras sublimes, como jamás habían oído hablar a un hombre, a un sacerdote, a un fariseo, a un saduceo, a un doctor de la ley, a un escriba, a un herodiano, etc. Todos aquellos que se paraban a hablar o parecían ser maestros. Sabemos con bastante seguridad que todos ellos oyeron estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo esto lo escucharon. ¿Cuál de los líderes era capaz de ofrecer semejante alivio al alma? Todos ellos solo cargaban a la gente con más y más cargas. Nadie daba alivio, solo agregaban leyes a las leyes que ya existían, más cargas, más dependencia moral. En este pasaje vemos como las palabras de ese profeta que sería como Moisés, esas palabras cuando eran oídas no dejaban indiferente a nadie. El énfasis de hoy serán las palabras del profeta. Recordemos que en Deuteronomio se advierte: a él oiréis. Se pone mucho énfasis en oír a este profeta que iba a aparecer y que sería similar a Moisés. Y también dice claramente en Deuteronomio referente a este profeta: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Evidentemente que este es el profeta de esas palabras tremendas entregadas por Dios mismo. Palabras que doblegaban la voluntad, iban a aprenderle, lo escuchaban y no podían hacer nada. Palabras maravillosas. Ese creo que sea el énfasis del mensaje de hoy día, porque es parte de la profecía. El domingo pasado iniciamos el estudio de una gran profecía mesiánica, especialmente para los hermanos que no estuvieron presentes. Una profecía mesiánica presente en el libro de Deuteronomio. En ella se le dice al pueblo de Israel que en el futuro se levantaría un profeta de entre ellos similar a Moisés, y se advierte particularmente que debe ser oído. Iba a hablar y hablar mucho, y sus palabras iban a ser las palabras de Dios. Escucharlo a él es escuchar a Dios. Y todo el que no le escuche deberá rendir cuentas a Dios. Bueno, unos 1410 años después, este profeta llega. Se trata del Hijo de Dios. Se trata del Señor Jesucristo.
Tristemente, a pesar que sus palabras fueron contundentes, moldearon o más bien demolieron voluntades y corazones, aún así fue muy poco escuchado. Aún así. Pero su voz fue clara y su voz se sigue escuchando y continúa haciendo maravillas entre los hombres que abren sus oídos para oírlas. Avanzando en nuestro tema, hoy les invito a considerar otros aspectos de este gran profeta y su mensaje inamovible en el tiempo. Bueno, vimos que al decir que se levantaría un profeta como Moisés es importante, y en eso nos detuvimos bastante el domingo pasado, en ver cómo era Moisés, qué caracterizaba a Moisés. ¿Qué características tenía Moisés que nos ayudaran a identificar a este profeta en el tiempo? Al considerar las características más sobresalientes de Moisés, descubrimos que él cumplió como pocos 3 funciones: la función de profeta, la función de sacerdote y las propias de un estadista, de un rey. Sacerdote, profeta y rey. El domingo pasado vimos con algún detalle las funciones de profeta. Hoy nos tocará considerar su rol como sacerdote y rey, pero como decía antes, destacando especialmente sus palabras. En realidad, las funciones sacerdotales son muchas, pero para efectos de este estudio lo vamos a resumir solo en 3. Reconciliar, interceder y bendecir. Nuestro Señor fue y es el sacerdote perfecto. Si a alguien le podía venir este esquema, es a nuestro Señor Jesucristo. Vimos el domingo pasado que hubieron otras personas que también, como David, que cumplió las tres funciones de alguna manera, pero muy lejos de cómo las cumplió nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras afirman y confirman además que fue y es sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo no solo cumplió con la labor de reconciliar, interceder y bendecir, 3 de las funciones básicas de un profeta, en forma perfecta, sino que mucho más allá, cumpliendo también con tareas que dejaron muy pequeños a todos los otros sacerdotes, con una distancia tan grande como la que hay entre el cielo y la tierra. Si queremos ratificar bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo fue el sacerdote por excelencia, Hebreos, un libro que escribe mucho de él en este sentido. De él, de Cristo, escribe en la epístola a los Hebreos y dice, y mira cómo esto nos conecta directamente con nuestro sacerdote. Qué importante es esto. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote y ese es Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, verso 14, leemos lo siguiente de la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, de ahí ya dejó chico a todos los otros sacerdotes. Este sacerdote traspasó los cielos. Jesús, y lo dice con todas sus letras para que no interpretemos literalmente, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queda 100% identificado el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. A esto podríamos agregar multitud de otras porciones que no dejan lugar a duda y que reafirman y confirman y reconfirman el sacerdocio de nuestro Señor. Solamente considerando Hebreos 7:24. Mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Qué diferente a los otros sacerdotes. Inmutable, no cambia, no varía, es eterno. Hebreos 7:24. Y ese es tu sacerdote, es mi sacerdote. Cada vez que oramos, Él está.
Él está intercediendo, Él está trabajando en los cielos a favor nuestro. Hermanos queridos, si hablamos de reconciliación, reconciliar a un sacerdote a través de todo el sistema ceremonial, a través del sistema de sacrificios, estaba siempre reconciliando, realizando la labor de reconciliador entre el hombre y Dios. Era él el que tomaba ese cordero que representaba de alguna manera al pecador. El pecador colocaba su mano sobre la cabeza del cordero. De alguna manera, simbólicamente, sus pecados eran traspasados al cordero. Y después el sacerdote tomaba a ese hombre, pero realmente era el cordero, quien llevaba el pecado del hombre y hacía lo que merecía el pecado del hombre. Cortaba el cuello del cordero, su sangre era derramada y realizaba una serie de ceremonias, reconciliando así a ese hombre con Dios. Y así, a través de muchas ceremonias. Y bueno, en 2 de Corintios 5:18, que claro queda esto. ¿Qué sacerdote puede reconciliar como Jesucristo? Si la reconciliación de aquellos sacerdotes que eran hombres, que morían, que tenían que ser... había una secuencia de ellos en el tiempo, otro tenía que tomar el lugar del que moría, etc. Si ellos podían reconciliar, aunque fuera momentáneamente, al hombre con Dios, ¿cuánto más Jesucristo? Es el único del cual se puede decir, como dice en 2 de Corintios 5:18. Leo textualmente la palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El reconciliador por excelencia. El reconciliador que transforma una relación completamente rota en una relación perfecta, en una relación eterna, en una relación que no se va a romper nunca más. Y luego agrega, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En este sentido, tú y yo somos sacerdotes también, porque somos reconciliadores, tenemos las funciones sacerdotales. La Biblia lo dice, pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Y nosotros como reconciliadores lo que tenemos que hacer es llevar al hombre ante Cristo. Y ahora reconcíliate con Dios. Y Cristo es el que hace la obra. Nosotros somos los que lo llevamos, somos ayudantes, por así decir, en este proceso de la reconciliación. Somos los que llevamos, nada más. Gracias al Señor. En ese sentido somos sacerdotes, nada más. Luego en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, una vez más vemos esta reconciliación maravillosa, permanente y constante a través del sacrificio de Cristo. Luego dice, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué seguridad más grande nos da aquí de nuestra salvación. Si ya fuimos reconciliados a través de Cristo, si dio su vida por nosotros, ¿cuánto más ahora que ya estamos reconciliados? El Señor está trabajando a favor nuestro y traerá grandes bendiciones a nuestra vida. Pero un sacerdote también intercedía. Qué importante es esto. Moisés fue un gran sacerdote en ese sentido, como su intercesión, veíamos el domingo pasado, salvó de alguna manera a Aarón, porque a veces no nos damos cuenta y terminamos de leer el episodio del cordero, del becerro, ¿no es cierto? Más bien el becerro de oro, con el cual él pecó gravemente, pero gravemente. Y pareciera que, bueno, el Señor lo dejó pasar. No, sigue leyendo y vas a descubrir más adelante que el Señor lo quería destruir y lo habría matado a Aarón, pero fue por la intercesión de Moisés. Siempre estuvo intercediendo Moisés. Pero ¿qué pasa con el Señor Jesucristo y su intercesión? Romanos 8:34 es tan claro. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo por nosotros? El que también intercede por nosotros.
sacerdote por excelencia. Todos los demás sacerdotes tenían o realizaban un acto o de alguna manera había una intercesión que permitía que Dios estuviera con el pueblo durante un periodo más. O simplemente una persona que llegaba arrepentida podía ayudarla en su relación con el Señor. Pero tenemos nosotros un intercesor maravilloso, un intercesor que está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros todos los días. Hermanos queridos, esto es demasiado importante entenderlo, por el hecho de que hay personas que a veces, y muchas, dicen, pero no sé, y la salvación se pierde, se puede perder, pero si yo volví a pecar después que me convertí. Pero hay alguien que está intercediendo todos los días y a cada instante. Por eso, porque si no tu salvación podría perderse, pero no se pierde porque hay un intercesor que permanentemente está ante el Padre intercediendo por ti. Un intercesor que no deja de hacerlo. En Hebreos 7:25 dice, refiriéndose a Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias que nuestro Señor es eterno, vive para siempre, también puede interceder por siempre por sus hijos, por aquellos que salvó. Bueno, no cabe duda que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote perfecto, que realiza la reconciliación más grande de todas. No una reconciliación que tenía que ser renovada con el caso de los hombres, sino que una reconciliación eterna, permanente, para siempre. Él intercede como el sacerdote del Antiguo Testamento por el pueblo, pero este intercesor está en el cielo mismo, intercediendo ante el Padre, estando sentado a su diestra. Otra característica, y no vamos a entrar en exceso de detalles porque como ven el tema es amplísimo, un sacerdote bendecía. El sacerdote al finalizar, por ejemplo, el ritual que implicaba el entrar al lugar santísimo, el cual era un ritual que se hacía una vez al año, muy importante, por el cual Dios aceptaba acompañar al pueblo por un año más, siempre era condicional. Bueno, cuando era acepto el sacrificio y el sacerdote entendía que Dios iba a estar con el pueblo un año más, entonces salía y bendecía al pueblo, algo muy especial que también realizaba el sacerdote y era propio del sacerdote. Ahora, es notorio que cuando nuestro Señor Jesucristo concluyó su ministerio en la tierra, luego de resucitar, luego de realizar el gran sacrificio y ahora ya concluyendo ascender a los cielos, ¿qué hace? Bendice a los suyos. En Lucas 24 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, como está descrito en el libro de Números especialmente, alzando sus manos los bendijo. Y vuelve a repetir, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El Señor se fue bendiciendo a sus discípulos y de alguna manera bendiciéndonos a nosotros en el presente a través de esa gran bendición. Esto está en Lucas 24, 50 y 51. Antes de su crucifixión, y podríamos ahondar en el tema, es siempre la tentación, oró por nosotros, hermanos queridos. Notemos que esta intercesión abarca varios tópicos: la unidad de la iglesia, el cuidado, y la oración se encuentra en los siguientes términos, cuando en Juan 17 el Señor dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos eran y me los diste, tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí hay, y continúa. Aquí hay una alusión tan directa
porque más adelante agrega directamente a los que creerán por la palabra de ellos, a los que creerán por lo que ellos predicarán. Y esos somos nosotros, los que vendrán, los que creerán en el futuro. Y allí estamos incluidos en esta intercesión, pero que constituye en sí mismo una gran bendición para la iglesia en el presente. De esta manera el Señor bendice a la iglesia que nacería pocos días después de su bendita intercesión. El Padre ha respondido a esta petición. ¿Y cómo sabemos que ha respondido? Porque estamos aquí. Estamos aquí, la iglesia sigue a pesar de ser uno de los elementos más perseguidos de la historia. A pesar de que se ha intentado incansablemente de hacerla desaparecer del mapa, aquí la iglesia sigue, continúa. Y ahí está la respuesta del Padre a esta bendición. Hermanos queridos, no me voy a extender en demasía, solamente casi voy a mencionar el punto 2, funciones reales. Ese profeta que sería como Moisés tenía que cumplir funciones reales. Al entrar en el tema de su realeza y las funciones afines, entramos a otro tema gigante que por supuesto da para un solo mensaje y varios mensajes. Al cual, bueno, resumiremos simplemente diciendo que nuestro Señor Jesucristo es Rey, al menos en 4 sentidos. Nuestro Señor es el super rey, digámoslo así. En primer lugar, por derecho de sucesión al trono en Israel. Es el auténtico rey de Israel. Y este es un derecho que va a reclamar en algún momento en su segunda venida. Es rey por los derechos que le otorga al haber sido el creador. Luego el sustentador, el timonel de los designios divinos, el supremo vencedor, el preeminente sobre todo. Bueno, esto le lleva a ser el rey del universo. Luego, como decíamos, será rey sobre toda la tierra durante el reino milenial o reino mesiánico. Y hermanos, por derecho sobre los redimidos, siempre decimos, ¿quién reina en tu corazón? ¿Decimos eso? Bueno, deberíamos decirlo más seguido. ¿Quién está reinando? Y una pregunta que podemos hacer nosotros cuando estamos iracundos o cuando estamos en situaciones que sabemos no son muy agradables para el Señor. ¿Quién está reinando en estos momentos en tu corazón? ¿Quién está reinando? Bueno, Él debe reinar en nuestro corazón. Él tiene el derecho sobre sus redimidos. Él es el rey del corazón de cada uno de nosotros y en ese sentido es y reina también en el día de hoy. Es un tema precioso, pero en nadie se cumple en forma más completa, más perfecta, más amplia que en nuestro Señor Jesucristo. En realidad el Señor Jesucristo es un profeta como Moisés en todo sentido. Pero debemos dejar en claro que la comparación es parcial. Pues en realidad el Señor Jesucristo es infinitamente superior a Moisés. No olvidemos jamás que el Señor Jesucristo es Dios. No solo un enviado de Dios, no alguien que adquirió características divinas en la tierra, es Dios eterno. Es Dios en todo el sentido de la palabra. En la epístola a los Hebreos, su autor dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Otra porción que lo menciona como nuestro sumo sacerdote. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Aquí está la comparación. En toda la casa de Dios. Sé que es una porción un poquito compleja, porque de tanto mayor gloria, fíjense, pero esto es lo que quiero destacar, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno,
pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es una porción muy larga, Romanos 3, 1, 6, pero deja tan absolutamente claro la superioridad de Cristo por sobre Moisés. Es un profeta como Moisés, pero podemos agregar a través de todas estas palabras que es muy superior a Moisés. Su autoridad, su superioridad, sus derechos. Largo sería extendernos sobre este tema. Está incluso nuestro Señor, siendo que cumplió la ley, Él está sobre la ley. Leemos que Jesucristo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero fíjense lo que viene a continuación. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero aquí viene la autoridad superior. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Notemos cómo Él refina la ley y la pone por sobre los límites de la letra. ¿Para qué decir el sábado? Mateo 12, 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Muy superior. Hace poco nuestro hermano Fulvio predicaba sobre el templo y sobre el impuesto que había allí y cómo el Señor se identifica como el Señor de la casa, el dueño de casa, y sin embargo está pagando impuestos sobre su propia. Bueno, es superior a la ley, superior a todo. Él es Dios, santo, perfecto. Y bueno, hermanos queridos, a donde quería llegar hoy día, especialmente continuando con este tema tremendo que identifica en plenitud y más allá de toda duda razonable a Jesús, al Señor Jesucristo, como aquel profeta que sería como Moisés. ¿Por qué como Moisés? Bueno, eso lo hemos identificado ya. Pero hay un tema aquí especialmente importante: el mensaje del profeta. Las consecuencias de obedecer al profeta. Deuteronomio 18, 15. Ahora bien, si era insensatez, si es una torpeza desobedecer a la voz de un profeta levantado por Dios, sería una total locura desobedecer a este profeta en particular. 2 veces se insiste en ponerle atención y actuar conforme a sus palabras. Dice el Señor en Deuteronomio 18:15, a Él oiréis, a Él oiréis. Y esto, hermanos, saca de tantas dudas. Hay tantas veces que llegan personas, me lo han dicho, pero no sé, infinidad de veces a través de mi vida, pero ¿cómo saber quién tiene la verdad? Pero en la Biblia la escribió el hombre, pero todos argumentos tan infantiles, pero que se repiten. Pero hay tantos que dicen que tienen la verdad. Aquí está clarito. A Él oiréis. No te preocupes de los hombres. Oye a Jesús. Oye a ese profeta como Moisés y te vas a ir a la segura. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, dice Dios, que Él hablare, porque las palabras de Jesús son las palabras de Dios, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, 19. Y al respecto Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no entrará a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Oírle es encontrarse con la vida, es encontrarse con la fuente de la vida.
Notemos que al oírle y tomarlo en serio, sus palabras implican nacer de nuevo. Es demasiado importante. Estas no son solo palabras, no son solo filosofía, es solo religión. Esto es vida, sus palabras son vidas, vivas. El acatar sus palabras implica llegar a tener vida eterna, instantánea. Implica ser liberado de toda condenación. Implica pasar de muerte a vida. De cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Qué importante es escuchar la voz de nuestro Señor. Si hay dudas, no puedes tener dudas de la palabra de Cristo. ¿Hay consecuencias de no obedecer al profeta? Claro que sí. Si todo esto implica oírle, pero al contrario, no oírle, implica no solo no recibir todo lo que Él dice, todo lo que Él nos ofrece, sino que también ofenderle gravísimamente. Hay personas, y esto también lo debes haber escuchado mucho, si yo yo respeto todas las religiones, ¿no? Yo respeto a Cristo, pero también respeto a Mahoma, respeto a este otro, yo respeto a todo, no. El Señor dice, no me importa que me respetes. Si no estoy buscando que me respetes, estoy buscando que obedezcas. Que escuches y acates. Que escuches y realices. No se trata solo de, no, yo soy neutral, yo no me meto con nadie. Dios no se va a meter tampoco conmigo. Absolutamente equivocado. Estás muy metido. El solo hecho de rechazarlo significa, como dice Hebreos 10:29, declarar inmunda la sangre de Cristo. Es terrible. No es chiste. La voz del profeta, por eso es tan importante oírla, a él oír. Es demasiado importante. Aunque resulta duro aceptarlo, rechazar el mensaje de salvación implica a los ojos de Dios pisotear al Hijo de Dios. Considerar inmunda la sangre de Cristo y hacer afrenta al Espíritu Santo, es decir, insultarlo. Muchas veces también, una de las preguntas frecuentes que recibe un pastor, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? No recibir a Cristo como tu Salvador en tu vida es blasfemar contra el Espíritu Santo, es hablar mal de Él, es decir, y esto lo explica especialmente Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo nunca he hecho esto. Yo soy la persona más buena del mundo. Yo respeto todas las religiones. El solo hecho de no ir a Cristo y no recibir su mensaje, eres culpable de todo esto. Pastor, usted es fanático. No, lo acabo de leer de la Biblia, fíjate. Esa es la palabra de Dios. Aunque resulte duro, pero esa es la verdad. Por eso la importancia de oír. Por eso comencé el mensaje trayendo a colación las palabras de aquellos alguaciles. Nunca hombre ha hablado así. Porque esas palabras son tremendas. Así es. La pregunta, obviamente, que siempre podremos hacernos aquí es, ¿qué he hecho yo con esa palabra? ¿En qué condición estoy yo con respecto al mensaje de mi Señor? Pero vamos a ir concluyendo este gran tema, porque hay que concluirlo en un momento, aunque dan ganas de seguir hablando de él. ¿Cuántos elementos de comparación podemos encontrar entre Moisés y el Señor? Ya hablamos algo de esto el domingo pasado, pero miren la diferencia. Moisés dio el maná en el desierto, o bien Dios dio el maná a través de Moisés en el desierto. Pero Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él es el maná. Moisés, como tipo, dio a beber agua de la roca. Jesús es la roca y es el agua de vida. Moisés dio la ley en un monte. Jesús es la ley.
y Él cumplió la ley por nosotros. El rostro resplandeciente de Moisés llama la atención y es destacado. Resplandeció por su contacto con Dios. Pero nuestro Señor resplandece porque Él es Dios. Mira lo que sucede en la transfiguración. No porque estuviera en contacto con Dios, porque Él es Dios y ahí se manifestó en gloria en un momento para que confirmar la fe de aquellos que le acompañaban y darnos una lección tremenda. Moisés levantó una serpiente de bronce en ese desierto para salvar al pueblo. Pero Jesucristo fue levantado como aquella serpiente para salvación. Y todo aquel que le mire será salvo. Moisés intercedió por el pueblo y sus enemigos. Jesucristo intercedió por sus enemigos aún en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él intercedió por nosotros, sus hijos, y está intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Moisés asciende al monte y no se le ve más. Nuestro Señor asciende al cielo y una nube le tapa, pero volverá en gloria. Hermanos queridos, comprobamos que la Biblia es una unidad armoniosa. Ese viejo mito que dice, no, que hay el Antiguo Testamento es uno, el Nuevo Testamento es otro, el Dios del Antiguo. Por favor, es un mito que se cree y se repite como papagayo. Fíjense, la unidad del libro de Deuteronomio profetiza la visita del Señor Jesucristo usando a Moisés como tipo. Por ello entendemos la importancia, por otra parte, lo importante que fue que Moisés obedeciera en todo al Señor. Pues él debía ejemplificar en todo a aquel profeta, legislador y sacerdote perfecto que no sería otro que el Mesías. Por eso que en gran parte pienso que no se le perdonó uno de sus pecados y no pudo entrar a la tierra. O bien, el Señor lo perdonó, pero la limitante quedó. Eso ocurre muchas veces. No, si el Señor perdonó, pero las consecuencias quedan. Cuidado, cuidado, cuidado con tentar al Señor. Aunque la promesa se hizo a Israel, su cumplimiento bendijo a todas las naciones hasta hoy. Y este es un mensaje vigente. Por lo que la sentencia sigue siendo válida y de extrema importancia para todos. Esa advertencia, a Él oiréis. A Él oiréis. La pregunta es, ¿lo has oído? Aún más importante, ¿has aceptado sus principios de vida? Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Deuteronomio 18:15. Qué interesante es hacer un paralelo con las palabras de Pedro. Cuando el Señor es abandonado por las multitudes y queda solo con sus discípulos. Y el Señor le dice, ¿y ustedes también quieren irse? Si el Señor no anda buscando a la fuerza. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Tú tienes palabras de vida eterna. Por favor, si estás buscando, no te pierdas en las palabras de los hombres. Busca las palabras de Cristo. Por eso, y llama la atención que en Mateo 24:35, en Marcos 13:31, en Lucas 21:33, dice, pero literalmente, ni siquiera lo dice de forma distinta, lo dice literalmente con las mismas comas, con los mismos puntos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor no cambia de opinión, no cambia de mensaje, y sus palabras están aún presentes y están ofreciendo una salvación tremenda. Hermanos, siempre fue importante oír a los profetas, pues hablaban inspirados por Dios, y oír y acatar a sus palabras implicaba muchas veces
perdón, prosperidad, paz, realización y bendición. Sin embargo, las palabras de este profeta, me refiero a Jesucristo, este profeta tan esperado, constituían la misma vida eterna. Se leía: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No al pastor, no a los líderes religiosos, no. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo. Mañana, pasado, a través de un proceso, no, hoy, ahora, en este mismo instante. Está ofreciéndote su voz, la que acabas de escuchar. Yo solamente fui un instrumento, pero he leído la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, indicando esa salvación eterna que nace de Él. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. ¡Qué palabras! A Él oíd. Si no has oído antes, óyelo ahora, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, enviado por ti, Señor. Te damos gracias por lo que vino a ofrecernos, por sus palabras de vida, porque a través de ellas, Señor, hemos encontrado la salvación eterna de nuestras almas. Si hay alguien que aún no ha reconocido en Cristo a su Salvador, no ha reconocido su ofrecimiento, no ha reconocido sus palabras, Señor, que están en las Escrituras, yo te ruego, Señor, que le alumbres, por favor, porque sé que yo puedo estar 1000 palabras más y no va a ser entendido. Solamente tú puedes iluminar, Señor. Te imploro que ilumines, Padre Celestial, las mentes y los corazones de aquellos que aún no pueden entender, porque estas cosas han de ser discernidas espiritualmente, como dice tu palabra, y tú eres el que das. Pero tú quieres iluminar. Por favor, Señor, por favor, doblega los corazones en esta tarde ya, Señor, y te ruego que te manifiestes. Y de este local, Señor, de este edificio, no salga ni una sola persona que no haya arreglado sus cuentas contigo. En el nombre de Jesús. Amén.